Bueno chicos, vamos a hablar de los antecedentes de la seguridad social de Colombia. Lo primero que debemos dejar claro es que la seguridad social en nuestro país está establecida desde hace muchos años, pero pensada de manera exclusiva para los militares y quienes prestaban servicios para la guerra. Luego se amplía la cobertura y se prestan servicios de seguridad social, incluidos con esto el tema de pensión, de salud y de riesgos profesionales, solo para los trabajadores del Estado y finalmente se incluye a la población trabajadora. ¿Cuándo se amplían las coberturas y cuándo el sistema se hace más equitativo para todos? Con la llegada de la Ley 10 de 1990. Entonces, la llegada de la Ley 10 nos permite y establece como objetivo reorganizar el Sistema Nacional de Salud, donde este sistema nos habla entonces de aspectos generales que se abordan desde la Ley 10, luego habla de la organización y administración del servicio público de salud, de la prestación de los servicios de salud por personal privado, del estatuto de personal y finalmente en su libro 5 de aspectos fiscales y tarifarios de la prestación de servicios de salud. Importante a tener en cuenta dentro de los aspectos generales, la prestación de los servicios de salud será gratuito en los servicios básicos para todos los habitantes del territorio nacional. Esto quiere decir que quienes accedan al servicio de salud lo harán de manera gratuita. Luego entonces también se establece dentro de los aspectos generales los niveles de complejidad de la prestación del servicio de salud, definiendo entonces que tenemos tres niveles de complejidad. Hablamos de primer nivel a lo que se creó en su momento como centros de salud o puestos de salud, donde se hace la atención básica y se presta entonces un servicio, como su nombre lo indica, básico. El nivel 2 hablamos del hospital, hospital tipo 1 y 2, donde se establecen algunas especialidades que se van a abordar dentro de la prestación del servicio. Y finalmente el nivel 3, donde hablamos del hospital especializado que presta todos los servicios, servicio de cirugía, atención de urgencias, consulta con especialista. Luego entonces la prestación del servicio de salud a través de instituciones privadas, donde nos dice que las fundaciones o instituciones de tipo común, asociaciones, corporaciones sin ánimo de lucro y en general toda la persona privada, jurídica, que desee prestar servicios de salud, debe ser autorizado por el Ministerio de Salud para poder entonces funcionar dentro del territorio nacional con la prestación de estos servicios. Debe tener un aval del ministerio. Hablamos un poquito también en esta norma de lo que corresponde a los fondos para la prestación de los servicios de salud y cómo entonces se establece los presupuestos para cada una de las cuentas en las que se va a poner el dinero para garantizar la atención de la población. Dentro de esta ley se organiza el Sistema Nacional de Salud, generando entonces unas reformas importantes frente al tema de la descentralización. Descentralización significa sacar todo lo que corresponde a las decisiones que se toman de manera exclusiva desde el Estado, permitiendo entonces que tanto los alcaldes como los gobernadores puedan tener o tomar decisiones frente a lo que regula el servicio de salud. También se establecen las juntas directivas para cada puesto de salud o para cada centro de salud y para los hospitales con el ánimo de que estos trabajen de manera autónoma. Se define también ampliamente el sector salud dentro del tema del manejo de los dineros y del presupuesto girado por los municipios y por los departamentos
a cada institución. El objetivo de la descentralización entonces es crear nuevas fuentes financieras, estimular y hacer más eficiente la asignación o la reasignación de los recursos, de manera que se pueda tener un privilegio financiero en cuanto al nivel 1 de atención y que se pueda garantizar una mayor eficiencia y manejo del gasto. También repartir equitativamente los recursos y garantizar que las entidades territoriales puedan proveer a los entes locales los recursos necesarios para prestar el servicio de salud. Esto entonces con respecto a lo que nos define el antecedente de la Ley 100, establecido desde a los antecedentes, perdón, de la seguridad social, desde lo que se define antes de la Ley 100. Vamos entonces a mirar un poquito de lo que se define en la Constitución Política de Colombia. Y dentro de la Constitución Política de Colombia, en el artículo 48 se habla de la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, estableciendo entonces con este los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en términos relacionados con la ley. También entonces en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia se habla de la atención en salud y el saneamiento ambiental de los servicios públicos a cargo del Estado, donde se debe garantizar que todas las personas tengan acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Aspectos que estaban un poquito perdidos en la estructura anterior que teníamos de seguridad social, donde se priorizaba solamente a las fuerzas militares y donde se orientaba toda la prestación de los servicios de salud a una pequeña población. Con la llegada de la Ley 100 se generan muchos cambios, entre ellos que ya no hablamos de instituciones únicas del Estado, sino que con la llegada de la Ley 100 se permite el ingreso de instituciones privadas. ¿Qué es el Sistema General de Seguridad Social Integral? Lo definimos como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos que se disponen para las personas y la comunidad, garantizando que éstas puedan gozar de una calidad de vida. Los principios que establece la Ley 100 son la eficiencia, la universalidad, la solidaridad, la integralidad, la unidad y la participación. Esto entonces para garantizar que todos podamos percibir un buen servicio de salud. Los objetivos del Sistema General de Seguridad Social Integral son garantizar las prestaciones económicas, eso quiere decir el pago de las incapacidades o licencias a que tengamos derecho de acuerdo pues a la situación que estemos viviendo. A garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios, esto en cuanto a lo que corresponde a cajas de compensación y auxilios funerarios. Y a garantizar la ampliación de cobertura para la prestación de los servicios de salud, en especial para el régimen subsidiado. Conformación del sistema, entonces tenemos un primer libro que nos habla del Sistema General de Pensiones, todo lo que regula la parte pensional. Tenemos un segundo libro que nos habla del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Tenemos un tercer libro que nos habla del Sistema General de Riesgos Profesionales y tenemos los libros complementarios que nos hablan entonces de lo que tiene que ver con servicios adicionales, de esto lo que les decía de las cajas de compensación y lo que corresponde a los auxilios funerarios a los que tiene derecho la población por estar afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se garantiza entonces a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, de la invalidez y de la muerte mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones a las que se tenga derecho desde el régimen de pensión. También se garantiza en el término de salud la afiliación de las personas que estén vinculadas a una empresa a través entonces del régimen contributivo
A quienes no tienen capacidad de pago se les garantiza la prestación de los servicios de salud a través del régimen subsidiado y se define entonces que vamos a tener una población especial que va a estar identificada dentro del régimen de excepción o régimen especial, donde van a continuar gozando del servicio las fuerzas militares, los docentes adscritos al magisterio, los servidores públicos y los trabajadores de Ecopetrol. Con esto entonces en salud se garantiza la afiliación del trabajador y su grupo familiar o en caso del régimen subsidiado a todo el grupo familiar que habite dentro de la misma vivienda. Es importante tener en cuenta que desde la Ley 100 se establecen algunos aspectos como quién tiene derecho a estar afiliado, desde el régimen contributivo, quiénes pueden gozar beneficios del régimen subsidiado, las edades en las que se define hasta cuándo puedo ser yo beneficiario, las tarifas y la forma en la que se va a clasificar y organizar la población. Esto pues en términos generales a lo que corresponde a la Ley 100.